Muy buenas tardes a todos y bienvenido nuevamente a Encuentro del Miércoles en New York. Como todos los miércoles, estamos aquí presentes para juntos hacer este programa. Hoy con la revisita de un amigo muy querido, pero asimismo quiero recordarles que el próximo miércoles, marzo 12, estará con nosotros Miguel Encina, quien nos presentará De muerte a vida. Marzo 19, Romina Pérez, que nos dará una charla que se titula Cuando el Creador me habló, mi despertar y misión estelar. Qué lindo los temas. Marzo 26, Rómulo Tragliavache, él es de España, un dulce. Él nos presentará el camino de la dualidad devocional. Qué lindo. Qué lindo recordarles a todos ustedes que ya está confirmado el retiro con Sergi Torres en Miami. Por favor, sigan sintiendo y si tienen el deseo, llamen a Ernie Torres al 908-295-4393 para reservar su espacio, ya que es limitado. Recuerden, Sergi Torres, qué belleza. Así quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes que siempre están presentes con nosotros miércoles tras miércoles, también por compartir cada uno de nuestros videos que se encuentran en nuestro canal de YouTube Encuentro del Miércoles en New York. Recuerden darle un dedito, un me gusta, un like, compartirlo, poner algo en el área de comentario, porque todo esas pequeñísimas cosas ayudan a que sigamos vivos en esto de las redes sociales y ayuda a seguir compartiendo todo esto que cada uno de nuestros invitados nos otorgan con tanto amor y con tanto conocimiento y sabiduría sobre todo. Y hoy desde New York está con nosotros nuevamente presentándonos Orbs, un llamado a la humanidad. Nuestro querido Martín Rivera, adelante, puedes activar tu cámara y micrófono. Bienvenido, Martín, ¿cómo estás nuevamente? Hola, ¿qué tal, Adriana? ¿Cómo estamos? Muchas gracias una vez más por la invitación. Aquí estamos expectantes de saber algo de lo cual yo personalmente no tengo mucho conocimiento, sí he escuchado muchas veces, pero yo creo que esta noche vamos a conocer mucho más aún. Así, a grande escala ya te hemos tenido varias veces, pero para aquellas personas que te van a ver en un presente futuro, cuéntanos un poquito de ti. Claro que sí, bueno, mi nombre es Martín Rivera, soy de origen mexicano, pero bueno, eso ya lo de menos, que todos somos realmente, pues, hermanos, ¿no? Latinoamericanos y ya no vemos esas diferencias, pero bueno, yo me formé en lo que es en la hipnosis de sanación cuántica y regresiva de la técnica de Dolores Cannon. Para aquellos que no han escuchado, a lo mejor hipnosis, hay muchas técnicas de hipnosis, hipnosis desde hipnosis clínica, desde hipnosis sugestiva, hipnosis también de regresión de vidas pasadas, pero esta, que la gran diferencia de Dolores Cannon a otras, es que no solamente es regresiva a vidas pasadas, sino que también contacta o conecta con la fuente, ¿sí? Y es aquella quien realmente selecciona las vidas para la persona y provee la sanación. Y claro, contesta también las preguntas que trae la persona para la sesión. Entonces, esta es la gran diferencia de este tipo de técnica. Y bueno, aquellos que el público, su maravillosa audiencia que tienen, ya han también tenido a Holly Dodworth, que también ella es mi colega, y a Diane Morrison, que también ellas expusieron, pues ahora sí que su experiencia con la hipnosis. Entonces, yo creo que algunos que ya lo han visto, pues ya sabrán un poquito, pero aquellos, como dices, que son nuevos, pues también pueden ver, ahora sí que en el historial aquí de encuentro de miércoles, pueden buscar esas entrevistas y claro, también con su servidor, en aquellas, en lo que hemos expuesto acerca de la técnica, sus beneficios y también experiencias que hemos tenido pues con personas ahora sí que en esas sesiones de vidas pasadas y sanaciones maravillosas, que es un campo, pero muy abierto, con muchos tópicos realmente que, por ejemplo, hoy es uno de ellos. O sea, cuando digo que es uno, estamos hablando, yo creo que si digo unos 30
me quedo corto. Wow. So, ¿esto de los ORFs han llegado a ti durante las sesiones que has hecho a tus pacientes? Fíjate, maravillosamente, antes de que comencemos todo esto, quiero mencionarles los antecedentes, ¿no? ¿Qué son primero ORBS? Ustedes viven en la mayoría de, bueno, algunos principalmente ustedes o muchos de la audiencia viven en New Jersey, ¿no? Correcto. ¿Verdad? Bueno, yo me encuentro en la isla, en Long Island, que también aquí en la isla también hemos visto estos tipos de orbs, incluso los hemos grabado, que más adelante les vamos a compartir unos breves videos que pudimos grabarlos acerca de estas, pues de estos, de este fenómeno, queremos decirlo primero así. Y bueno, es un fenómeno que no nada más está ocurriendo aquí, está ocurriendo mundialmente, en muchos países y con más frecuencia. Y bueno, antes de que empecemos a dar todo esto, pues, como digo, el antecedente que quiero decirles, pues, fíjense, yo cuando, y les voy desde la experiencia personal, ¿sí? Desde el personal a con las personas que me han llegado para hacer la hipnosis. O sea, por eso es que queremos compartir todo esto y para entender también que pues es un fenómeno que está sucediendo. Y como decía, ustedes que están en New Jersey apenas no tienen mucho que desde diciembre a la actualidad hubo un gran auge, un gran avistamientos tremendos de todos los días que se estaban dándose desde a partir de diciembre 12 todo diciembre, parte de enero, parte de febrero y hasta todavía que estamos ya comenzando el mes de marzo, las personas siguen grabando estos tipos de fenómenos, incluso hasta luces muy extrañas en lo que es en lo que hay una base militar de Estados Unidos ahí, cerca también en New Jersey, que también han grabado muchísima actividad. Y bueno, que no sé si también llegaron a ver las noticias, que incluso en la transición de un gobierno a otro estaban hablando acerca de las personas y también periodistas estaban preguntando al gobierno qué realmente eran estos, eran drones, eran orbs o qué es lo que era. No sé si Adriana llegaste a escuchar estas noticias. Claro, claro que sí, también los alcancé a ver. Ah, perfecto. Y Muy por bien. eso es que mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es un ORBS exactamente? Muy bien. Fíjate, aquí es un tema muy grande, muy largo, porque existen de varios tipos. Pero yo les voy a exponer nada más uno. Digo varios porque al menos sabemos de 5 diferentes, ¿sí? Yo les voy a exponer nada más uno. Tuve entrevista hace poco también con Johanan Díaz desde México. Él ha sido un gran colaborador de Jaime Maussan en su programa semanal, que incluso ya están hablando su propio canal a nivel nacional que va a ser diario, imagínense. Entonces, con este periodista yo he tenido mucha amistad, nos conocemos desde hace mucho tiempo y pues ahí ya saben que ahí el tiempo, nos aventamos casi una entrevista de 3 horas, imagínate, Adriana. Wow. Simplemente hablando de dos tipos de orbs, imagínate. Si estoy hablando de 5, Ok, vamos a estar hasta mañana entonces. vamos a matar un maratón, ¿no? Pero bueno, quiero mostrarles al menos uno, porque sí existen de diferentes formas y diferentes digamos, propósitos y de diferentes civilizaciones. Estamos hablando de civilizaciones extraterrestres, como lo consideramos todo lo que viene fuera del planeta o que no ha tenido un origen de aquí en el planeta se le considera extra o fuera o extraterrestre. Por eso el concepto extraterrestre, ¿no? Que realmente todos estamos unidos. Pero bueno, quiero ir paso a paso para que entiendan este tipo de orbs que quiero exponerles. Y les digo que va desde el ámbito personal, porque hoy, precisamente este año, yo cumplo 10 años desde que me gradué en la Academia de Dolores Cannon allá en Arkansas. Y increíblemente, me acuerdo que ya el día de la graduación, me acuerdo que fue un jueves, me parece, jueves, viernes, por ahí así, y habíamos rentado una casa, otros 5 colegas y yo, decidimos rentar, ya saben, una casa cerca de la academia y me acuerdo que estaba cerca de un lago. Y me acuerdo que terminando, pues cada quien, ¿no? Nos pedimos, nos fuimos, e incluso hay alguien más que también hicimos una bonita amistad con otra persona otro colega que apenas la conocíamos, ella de Missouri, y ella le dijimos, ¿quieres?
si no tienes a ningún lado ir, pues te podemos invitar y vamos a estar nosotros reunidos ahí y platicar, ya sabes, ¿no? Pasar un buen rato, ¿no? Entonces ella dijo, está bien, dice, voy a verlos, nos dijo, ¿no? Entonces ya eran como, ya estaba oscuro, era en verano realmente, era me parece que era en principios de julio, fue después ¿cómo se llama? Del fin de semana del 4 de julio. Ok, Y y pues ya estamos creciendo, ya vamos a las 8:30, que empieza, ya sabes que aquí de este lado de Estados Unidos, pues atardece un poco tarde, ¿no? claro. Entonces, me acuerdo que esta chica llegó y éramos 6 dentro de la casa, ¿no? Entonces llegó y haz de cuenta que tocó la puerta y yo fui el que fui a abrir, ¿no? Porque sabía que iba a venir. Entonces ella me dice, oye, dice, estoy aquí, me dice, pero si alguien quiere fumar, dice, vamos a fumar aquí afuera. Dije, bueno, yo les dije a los demás, yo la verdad que no fumo. Todos salieron excepto otra compañera, otra colega, que ella es de Israel, y yo, ¿no? Nos quedamos adentro. Me acuerdo que estaba yo cortando una sandía, fíjese, o sea, Mm. verano, ¿no? Ya habíamos cenado, entonces yo estaba cortando una sandía grande. Pasaron como una media hora y en eso uno de ellos entra y dice, salgan, salgan, estamos viendo orbs, dice. Entonces yo me quedé muy escéptico yo todavía. Me acuerdo que nos salimos y la casa daba una calle cerrada que nada más una otra casa, nada más es en esa pequeña bloque, nada más había una casa enfrente, ¿no? Y del otro lado hay una avenida que la casa donde estaba situada estaba como una colina que va hacia abajo y en medio bloque ya estaba el lago. Y nada más está la avenida que pues corre al lado del lago, ¿no? Entonces podemos ver bien el lago perfectamente. Entonces, me acuerdo que nos salimos y había unas bancas afuera, la parte donde se estacionan los autos, el driveway, y me acuerdo que había unas bancas ahí como dos, y yo me acuerdo que hasta yo me subí en una de ellas porque había otros dos chicos que también estaban subiendo y estaban queriendo ver más allá, ¿no? Entonces, me acuerdo que también yo me subí con ellos y empezamos a voltear, a ver, ya sabes, ¿no? Pasaron 5 minutos. 5 minutos es mucho tiempo, ¿no? Sin escuchar nada más que, ya sabes, ¿no? Nada más observando que y de repente, me acuerdo que de este lado, a mi mano derecha, hacia arriba, había unos pinos, esos pinos altos, como de 12 pies, 12, 14 pies, o unos 7, 8 metros de alto. Y me acuerdo que salió un orb del tamaño como una pelota de estas de playa, de esas playas de esas que inflan o que las utilizan para jugar en la alberca o en la playa, pues era más o menos como ese tamaño, ¿no? Y me acuerdo que salió Lord de este lado y lo vimos, inmediatamente lo alcancé a ver, pero yo iba a decir la frase esta, fíjate, muy bien, te iba a decir, pues yo no veo, iba a decir la palabra nada, cuando iba a decir la palabra nada, me avienta un haz de luz, así como si fuera una lámpara que me cegó Wow. en 2 segundos, uno, dos, y me acuerdo que vi el rayo como lo alejó de mi cara y luego lo retractó hacia el orb, ¿no? Y era un orb de un color entre ámbar, claro, o sea, de color bajo, pero era de color ámbar, no era blanco, blanco, era color ámbar. Y me acuerdo que vi el haz de luz así, y mi compañero al lado también lo vio y los demás también lo vieron. Entonces el orb siguió avanzando, no muy rápido, pero tampoco muy lento, y vimos cómo se fue, bueno, sí que atravesó la calle y se perdió atrás de la otra casa, pero vimos que iba en una dirección muy, muy constante, ¿no? Lenta. O sea, lo pudimos apreciar realmente como unos 7, 8 segundos, cuenta uno, dos, tres. O sea, lo pusimos perfectamente bien, ¿no? Entonces todos nos quedamos impresionados, ¿no? Y seguimos observando y sí llegamos a ver otro sol, pero más a la distancia. Vimos uno que estaba encima del lago, otro que venía así, pero ya más, un poquito más lejos, ¿no? Total que vimos como uno entre 3, 4 orbs que estaban circundando ahí en esa área, ¿no? Y bueno, ya sabes, todos estábamos conmocionados, emocionados de ver este fenómeno muy cerca, ¿no? Y bueno, ahí quedó la anécdota, ¿no? Obviamente yo después, en ese mismo año que yo tuve ya una sesión con una persona que dentro del protocolo de hipnosis, pues ya una vez que terminamos con la persona pues de indagar en sus vidas pasadas, pasa la sanación y que le contesten todas sus preguntas, aquí viene, algunas personas se puede, otras no.
y siempre pedimos permiso a la fuente. Es, por ejemplo, como si, vamos, para que entiendan más sencillos, por ejemplo, si tú, Adriana, hicieras una sesión conmigo, ¿no? Tú traes tus preguntas, todas tus listas de preguntas, todo lo que, a lo que te interesa hacer la sesión de hipnosis, ¿no? Entonces, terminamos, a veces les pueden mostrar una, dos o tres vidas, no sabemos, siempre es sorpresa para nosotros, pero después hablamos, llamamos a la fuente, ¿no? Para que nos conteste todas las preguntas, desde por qué te mostró esas vidas pasadas, si hay personas o cuál es el propósito, cómo se relaciona en tu vida, si hay personas de esas vidas pasadas que están en tu vida presente, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ahí sacamos toda la información. Y obviamente, pues todas tus preguntas que trajiste para la sesión, ¿no? Hasta de sanación y todo esto. Entonces, ya que terminamos, pues, a veces unas sesiones pueden ser largas, ¿no? Pueden ser, la persona puede estar bajo hipnosis 2, 3 o 4 horas. He tenido una hasta 4 horas y media bajo hipnosis. Entonces, yo cuando terminamos, pues ahí es donde yo pregunto, Adriana, digo, ¿le puedo hacer otras preguntas? Con todo el respeto, con toda la humildad. A veces dice la fuente, sí, está bien. A veces, mayormente dicen, no, es ya suficiente, ¿no? Porque saben que la persona tiene que entender todo lo que dijeron, pues se graba y tiene, ahora sí que es para su beneficio de la persona. Entonces, la fuente es muy sabia en saber cuándo y con quién también, ¿no? Para que nosotros podamos hacer otro tipo de preguntas. Y cuando hay otro tipo de preguntas, es, por ejemplo, yo pregunto por, pues, ya sea por sucesos de otros lados, otros países, o por personas que yo sé que tú no conoces, Adriana. Por ejemplo, pues yo también conozco personas de Latinoamérica, ¿no? O de España, o de aquí de Nueva York, de la isla, o las personas que me han llegado. Entonces, yo sé que tú no conoces las personas que yo he interactuado, ¿no? Y puedo preguntar por otra persona. Y fíjate, la fuente, cuando dice sí, adelante, lo contesta, Mm. ¿entiendes? ¿Por qué? Porque estamos conectándonos a ese campo de esas, como le pueden decir, muchas personas dicen la superconciencia, la supraconciencia, la fuente, nosotros usualmente decimos la fuente porque también esta misma se presenta a veces, dice, pues soy la fuente, ¿no? O el ser superior, o el ser interior, el maestro interior, o sea, le nombran, las personas le nombran muchos nombres, pero aquí la diferencia es de que habla a través de la misma persona, no habla a través de mí, yo no soy canalizador, yo no interpreto, no doy lecturas, nada de eso. Todo viene a través de la persona que está bajo hipnosis. O sea, es a través de ellos mismos. O sea, por ejemplo, es como si a través de ti, Adriana, cuando tú estás en ese estado bajo hipnosis. ¿Se entiende? Entiendo. Bueno, entonces, cuando tuve una persona, yo pregunté por qué tuvimos esta experiencia. Fíjate, pregunté por qué, para qué y quiénes eran. Y fíjate la fuente lo que me dijo. Me dijo, ellos utilizaron tu conciencia para saltar a esa dimensión. Le digo, ¿por qué o para qué? Dice, primero porque tú crees en ellos, me dice, y la mayoría de la humanidad no sabe que ellos existen. Entonces lo hicieron de esta manera. Le digo, entonces, ¿para qué? Dice, porque ellos están aquí para ayudar a la humanidad, me dice. Entonces yo le pregunté, entonces son los mismos. Fíjate, aquí uní las historias. Le pregunté, entonces son los mismos los que Dolores Cannon había descubierto ya y que ella lo escribió en uno de sus libros que se llama Las tres oleadas de voluntarios y la nueva tierra. Me dijo, sí, son ellos. Bueno, les voy a dar esta explicación para aquellos que nunca hayan escuchado quién es Dolores Cannon. Bueno, Dolores Cannon fue una persona que fue una hipnoterapeuta por más de 45 años y ella desarrolló este tipo de técnica que estamos hablando. Ella ha escrito 21 libros publicados y hay más por publicar, imagínense. Entonces, ella escribió un libro en el año 2010. Eso fue realmente mi descubrimiento con ella. Yo vi una conferencia donde ella está exponiendo este descubrimiento que habla acerca de este tipo de voluntarios. Y dice las tres oleadas de voluntarios y la nueva tierra. Entonces, cuando yo leí este libro, primero escuché su conferencia, que realmente una conferencia, lo mismo como estamos aquí, ¿no? 1 hora y media y pues te quedas corto. Mm. Cuando ya lees un libro, hay muchísimos detalles, muchos matices, mucha información.
Entonces, para mí resonó mucho esa conferencia y leí y compré el libro. Eso fue lo que, así fue como me adentré con Dolores Cannon. Entonces, en este libro, ella, en una de sus, recuerden, los libros de ella son las sesiones de hipnosis con las personas. Y como ella dice, y lo mismo digo yo, soy un reportero. Yo no estoy interpretando, como dije, no soy canalizador, solo estoy reportando lo que hemos encontrado en esas sesiones de hipnosis. Entonces, fíjese muy bien, ella, en uno de sus clientes o pacientes, como quieran decirlo, pues llega a la sesión y descubre que era una persona, estaba viviendo una vida, vamos a quitar el término pasada, una vida como extraterrestre, una civilización en otra parte del universo. Fíjense muy bien esto. Entonces, cuando le empieza a narrar, a describir cómo se ven ellos, pues le empieza a narrar que son como una forma física como nosotros, como humanos. Pero aquí viene lo interesante. Resulta que le empieza a narrar que en su mundo está pasando una crisis de una contaminación. Y le pregunta, ¿qué tipo de contaminación? Y le dice, es una contaminación radioactiva. Y le empiezan a narrar que empiezan a buscar la fuente de dónde viene esta contaminación radioactiva. Ojo, aquí es donde viene lo maravilloso. Dice, es una contaminación que viene de otro mundo. Y dice, y es de tu mundo, le dice a Dolores. Y le dice, ¿cómo es posible esto que llegue esta contaminación a tu planeta? Dice, lo que pasa, dice que el ser humano, algunos saben, dice que existen puertas dimensionales que están conectados el planeta Tierra con muchos planetas del universo, no solamente de la galaxia, con otras galaxias también. ¿Por qué? Porque el universo, para que puedan entender lo que nos están escuchando, es como tu cuerpo. Tu cuerpo está hecho de billones y trillones de células y todos están conectados en un solo cuerpo. Una célula, por ejemplo, del pie es muy diferente de la célula de la mano, ¿no? Sin embargo, están funcionando en un cuerpo. No significa que estén separadas, no significa que sean iguales, pero sí en un conjunto. El universo es así. Todo el universo está comunicado. Que el ser humano lo desconoce es punto y aparte, pero existe esta conexión. Y otros seres que son más evolucionados saben de esto. Entonces, cuando le explica que estas puertas dimensionales se abren y se cierran a ciertos tiempos, esta contaminación empezó a filtrarse en su planeta. Para aquellos que no sepan, pues existen desde que el ser humano fue aquí en Estados Unidos donde se inventó la primera bomba atómica y a la actualidad han existido aproximadamente casi 3.000 pruebas atómicas entre los países pues de primer mundo, desde Estados Unidos, Inglaterra, eh, antiguamente la Unión Soviética, que ahora es Rusia, China, incluso Francia, Alemania, incluso Pakistán y la India y Norcorea y China tienen armas nucleares y han hecho ellos sus propias pruebas, tanto en tierra como en el mar, e incluso hasta han intentado hacerlo en la luna. Fíjense. Wow. Entonces, entonces, este se le explicó que esta contaminación empezó a filtrarse de una manera muy rápida y aparte nos explicaba que las condiciones del planeta donde ellos venían o donde ellos habitaban pues era muy sensible a esta radiación. Entonces le empezó a explicar de que cuando empezó a darse cuenta que venía y que se seguía filtrando esta contaminación, no pudieron contenerlo, el planeta no lo soportó y dicen, ellos narran que empezaron mejor a evacuar el planeta, que solamente les dio tiempo en construir naves más grandes para poder albergar a su población. Y lo lograron. Pudieron evacuarlo antes de que el planeta colapsara. Pero aquí viene también otro punto muy interesante. Entonces dice que cuando ellos evacuaron el planeta, algo sucedió entre ellos. Ellos empezaron a subir su estado de conciencia en unificarse más.
incluso explicaron de que no tenían las mismas condiciones como nosotros, explicaron de que no tenían las mismas emociones como un ser humano, eran más altamente mentales y se podían comunicar entre todos. O sea, es como una comunicación grupal unida, no separada como nosotros los humanos. Entonces, para ellos fue un poco más sencillo el conectarse todos y subir su frecuencia vibracional. ¿Qué significó esto? Que no indagaron en el miedo, no indagaron en la desesperación y lo manejaron muy bien. Y fíjese, aquí fue lo que pasó maravilloso. Dice que cuando lograron que todos se unieran a un mismo pensamiento, ellos lograron como un pensamiento, una frecuencia desde su mente y su corazón, dejaron de tener cuerpos físicos y se convirtieron nada más en lo que es una esfera de luz, una, un, una pelotita, una esfera nada más de luz. Pero aquí viene lo interesante, Adriana. Ellos explican que sí, se volvieron simplemente eso. Y que sí, también requieren de naves para transportarse, porque también tienen sus cosas, ¿no? Sus objetos, como cualquier otra, digamos, persona que, pues, manejan ciertos elementos o ciertas utilidades o cosas que han desarrollado desde su planeta. Entonces, pero aquí viene lo interesante también, porque explican que ellos también pueden asumir cualquier forma física. Mm. Ojo. Dice, le explica que sí, son como tipo esas esferas que les llaman en inglés orbs, en español le dicen orbes. Sí, dije, como estoy explicando, eso es un tipo. Hay más tipo de orbs, de diferentes, ahora sí que de diferentes antecedentes o de diferentes propósitos, pero en este específicamente estamos hablando que son esta civilización. Entonces, también en la misma sesión le dice a Dolores, dice, bueno, porque sabe que, fíjense, increíblemente, toma conciencia en la sesión de que la persona que está tomando la sesión, en su forma realmente de esa civilización, le dice, por eso es que estamos aquí con ustedes, para poder prevenir que siguen haciendo esa devastación en otros planetas. Y estamos aquí para poderles ayudarles y no cometan el mismo error que hicieron con nosotros, porque el ser humano no ha despertado en su conciencia de ver que existen otros mundos, otras civilizaciones, otras formas de vida, así que el universo está unido y lo que nos afecta a unos les afecta a todos. Wow. ¿Se entiende? Wow. Increíble, ¿no? Sí, no, definitivamente. Y, y se pueden reconocer si uno puede hablar uno directamente con un orb. Fíjense, he visto, fíjense, aquí ya nos vamos a hablar un poquito del tema de la hipnosis, pero sí he visto, por ejemplo, ahorita hay un personaje que se apellida Bledsoe, creo que se llama Joe Bledsoe. Él tiene ya más de 25 años teniendo experiencias con ellos. Él se encuentra aquí, él viene de Norte de Carolina, incluso el gobierno, los militares lo han estado investigando, lo han estado documentando sus experiencias. Incluso él narra también que una vez, incluso vio, así que en su propio testimonio, cómo este orb se le presentó y se transformó en una forma de una mujer y le dio su mensaje. ¿Sí? Imagínate. Entonces, no solamente, les digo, desde el antecedente que viene, yo me acuerdo que incluso digo, yo emigré a Estados Unidos en los años 90 y ahí es donde empezó la oleada, flotillas le llamaban, que estamos hablando de más de 100 de este tipo de orbs. 100 que van moviéndose en el cielo en el día y en la noche. ¿Sí? Y no se confunden con globos, con centellas, nada de eso. Van avanzando en un patrón, ¿sí? En una dirección. No, no son globos que se los lleva el viento, no, han hecho incluso experimentos, todo eso. Pero la pregunta que me decía, sí, incluso ha habido personas que utilizan estos como rayos láser y hacen un tipo de meditación y de repente se aparecen, cuando realmente las personas se conectan sinceramente desde el corazón.
y se llegan a aparecer y les mandan como que señales con rayos láser y el Lord responde, incluso amplifica su luz así como diciendo, sí, aquí estoy, ¿no? Y había otras personas que les hablan y le dicen, dime una señal si me estás escuchando y el Lord responde. Hay otra persona que se llama William Rowling y su esposa Alma Rowling, que ellos viven en el área de San Diego, en California. Y también ellos han podido grabar ese tipo de orbs y la interacción, así como estoy diciendo, les dicen, ¿me estás escuchando? Y el orb incrementa su color o cambia de color también. Imagínate. Es interesante. Em, ¿Y la comunicación con ellos es verbal o telepática? Bueno, aquí también te puedo decir que es verbal, puede ser verbal y también puede ser telepática. Ahora, lo que más ellos están interesados es que las personas, la humanidad, simplemente tomen conciencia. Fíjense que ese es un paso primero principal, que tomen conciencia primero que nunca hemos estado solos, que existen otros tipos de vidas allá afuera en el universo. E incluso en nuestro propio planeta existen otros tipos de vidas que no ha habido una interacción todavía, pero existen. Pero lo principal es esto, ¿por qué? Porque es un cambio de paradigma, Adriana. Va desde religioso, social, político y económico. Ahí donde se ponen las cosas más detalladas, más, digamos, más controversiales y más difíciles todavía. Porque imagínate, un cambio, ¿sí? Es un cambio, estamos hablando, y estamos en esa transición ahora, en estos tiempos. Y para aquellas personas que nunca habían escuchado acerca del fenómeno ovni extraterrestre, pues ya se les vino encima. Claro. ¿Ya? O sea, ¿cuántas personas desde que hablamos del caso, por ejemplo, del fenómeno ovni extraterrestre moderno, hablamos desde lo que se llamó la caída del ovni en Roswell, allá en la parte sur del país, pues de ahí como que comienza la era moderna, aunque existen antecedentes de historia de siglos en diferentes países. Pero bueno, modernamente es en Roswell, ¿no? Y claro, con el avance tecnológico que hemos tenido, pues ya cualquier persona con un celular puede grabarlos. Antes, en los años 40, 50, las décadas pasadas, pues eran muy pocos que podían fotografiarlos con una buena cámara o videos esos de cinta milimétrica y ya después ya con esas videograbadoras y aún así la calidad era muy pésima, se veía muy cuadriculado, ¿no? Sin embargo, sí han habido contactados, que es lo que le llamamos, que han aportado evidencias. ¿Y qué pasó? Los tendieron de ridiculizarlos, que no existen, que esos son inventos, o sea, incluso hubo encubrimientos de que hablamos, incluso poniendo científicos astrónomos o de otra índole, donde fácilmente decían, no, pues eran centellas, o que fue una inversión térmica, o que cualquier otra excusa para encubrirlo. ¿Por qué? Porque envuelve un cambio, como dije, Adriana, y eso es algo muy delicado que principalmente, pues, los sistemas de gobierno, los sistemas político, económico, como dije, y religioso, no estaban o no estaban dispuestos a cambiar, Eso. ¿no? Y a ver cómo hago esta pregunta. Las personas que tienen un interés mayor con respecto a este tema, ¿tú crees que existe como una conciencia en ellos de querer investigar más acerca, de poder contactar con ellos? ¿Tienen un llamado especial? La mayoría de las personas que sí están muy interesadas en el fenómeno ovni extraterrestre es porque han tenido sus propias experiencias, ¿sí? Yo tuve, así como te les platiqué muy reciente, pero yo también más, incluso desde México, yo llegué a ver ovnis. Y mucha gente en el mundo lo ha hecho, o desde niños también. Sí. Entonces sí, es algo que a ellos pues les intriga, ¿no? Es una intriga, es algo que te nace buscar, investigar y saber por qué, para qué, u otras personas que han tenido realmente estas experiencias pues o raras, paranormales, o ya de encuentros o encuentros, visitaciones o algunos hasta, entre comillas, abducciones. Entonces, sí, todas esas personas que han sido investigadores o contactados
o experienciadores han tenido una u otra forma, alguna experiencia que les ha impactado en su vida y que de ahí ese momento empezaron a tomar este interés, ¿no? Entonces, es todo un mundo realmente del fenómeno ovni extraterrestre y existen pues en todo el mundo, o sea, no solamente se limita pues al continente, no, es en todos los continentes y ahorita más se ha reportado, como dije, gracias al uso ya de cámaras y celulares, lugares como en la India, en África, que a lo mejor nunca se escuchaba y ya gente ya muy fácil acceso al YouTube y sube sus videos como esta oleada que tuvimos de apenas reciente que ya incluso a ti te tocó ver, ¿no? ¿Y por qué crees que ellos permitieron verse en esta oleada última, pero no, al menos yo no sé si hubo alguien que pudo contactar directamente con ellos? No es no necesario que que alguien contacte con ellos, no. Ya ellos precisamente van viendo ahora sí que el porcentaje del colectivo de la humanidad, cómo se sigue abriendo ahora sí que a tener conciencia de que existen otras formas de vida. Entonces lo han hecho, como dije, paulatino. Ahora ya se ha incrementado más y más y más, ¿no? Como te dije, yo me acuerdo que desde México en los años 90 se dio una oleada tremenda, desde ver un ovni a ver flotillas. Incluso aquí han existido antecedentes en los años 50, cuando estuvo el presidente Eisenhower, incluso hay videos y fotografías de una pequeña flotilla que pasó encima del Capitolio, aquí en Washington. Entonces, imagínate. Entonces, siempre han estado presentes, les digo, es un mundo que a lo mejor muchos de ustedes nunca han tenido, o no sé, la curiosidad, pero hay muchísimos investigadores, muchos libros que se han escrito, y más aún ya en esos últimos 10 años se ha disparado tremendamente y muchas gentes han salido a la luz, pues dando sus testimonios, o por ejemplo, gente ya de los mismas milicias, los mismos militares han salido a la luz pública hablando de sus propias experiencias, de incluso de otro tipo de programas que financia el mismo gobierno, de investigación, retroingeniería, etcétera, etcétera. Entonces, es todo un mundo que se mueve y que mucha gente apoya en esta, ¿cómo se le llama? Desclasificación. O sea, es como que el primer paso, que las personas tomen conciencia y no lo tomen como algo que les va a espantar, que me van a invadir, que nos van a comer, nada de eso porque estamos tan condicionados. Claro. Es que, como dijiste, hay muchos grupos que no quieren que nos enteremos de esto y lo que causaron en nosotros es el acrecentar el miedo. Exacto. La reacción también del ser humano y también a la ignorancia del tópico, porque, como digo, también es sujeto como todo en aprender, estudiarlo, analizarlo, ¿no? Cultivarnos y ver todas esas experiencias de todas esas personas. Claro, es un tema, como dije, controversial, porque sí, hay mucho, por así que, como dije, antecedente y muchas cosas que no han salido todavía muy claras, como hablamos acerca de las abducciones, entre comillas. Eso es otro tema fascinante que yo lo he discutido con muchas personas y que realmente no se llega al fondo del asunto cuando realmente no se aplica una buena técnica en saber la verdad, porque implica el campo de la espiritualidad y que muchos, incluso académicos, desconocen esto. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, el que personas han hecho acuerdos, así como hablamos de las vidas pasadas antes de venir una encarnación, hay una planeación de vida con cuáles van a ser tus papás, en dónde vas a nacer, dónde vas a radicar, qué vas a estudiar, o sea, hay un planeamiento. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros descubrimos en esa técnica de Dolores? Ella escribió incluso 7 libros acerca del fenómeno ovni extraterrestre. Entonces, cuando ella descubre que realmente aquellas incluso personas que habían sido traumadas por un contacto extraterrestre, porque los habían subido a una nave, les habían extraído material genético, les habían hecho algo a su cuerpo, las personas estaban traumadas. Y recuerdo que hay un investigador y también hipnoterapeuta que se llama Bob Hopkins, que él fue muy famoso en los años 80, 90. Y él en su técnica decía, pues sí,
simplemente dio como una certificación, es decir, la persona no está inventándose las cosas, si fue abducida, les hacían regresiones, tipo clínica, de hipnosis clínica, muy limitada, o sea, con todo respeto digo, es muy limitada, y decía, sí, la persona no se está inventando el cuento, sí la abducieron, pero hasta ahí se quedaban. La persona se quedaba nada más al recordar que la subieron a la nave, los acostaron en una mesa, les hicieron algo y eso se murieron de miedo y quedó traumada la persona. Y de ahí sacó muchos libros. Cuando a Dolores Cannon la invitan a esta organización que se llama MUFON, que es una de las organizaciones civiles de investigación del fenómeno omniterrestre, le dicen, oye, ¿nos puedes ayudar? Tú que tienes con tu técnica, ¿qué nos puedes aportar? ¿Qué nos puedes ayudar en que esas personas, porque dice, siempre llegan al momento de donde están arriba de la nave y se mueren de miedo, lloran y no pasan del trauma y no sabemos más? Me dijo ella, sí, adelante, dice, voy a hacer. Ella escribe hay dos libros que se llaman Los Custodios, más allá de la abducción, es un libro de 500 páginas. Y hay otro que se llama The Keepers of the Garden o Los Guardianes del Jardín. O sea, los dos están, yo contribuí con esas traducciones de esos dos libros de Dolores Cannon. Entonces, en esos libros ella les hace algunas sesiones a algunas personas que ya les habían hecho sesiones este señor, también hipnoterapeuta, y psicólogo, Bob Hopkins. Cuando les hace las sesiones a ellos en su técnica de dolores, llegan al fondo del asunto. ¿Por qué tuvieron este contacto? ¿Qué fue lo que les hicieron? Entonces, cuando hablan con la fuente, le dicen, es que la persona hizo un contrato con esa civilización que iba a ayudarles de esta manera. ¿En cómo? En que iban a llegar un momento en su vida y con su material genético iba a poder ayudar a otra causa, a otro programa que estos seres que están trabajando para la fuente también están tratando de ayudar. Algunos les ayudan pues en la cuestión física, que tienen alguna enfermedad, algo, van y los ayudan. En algunos casos son mismas personas que, como es el primer ejemplo que les dije, son recientemente que vienen en el planeta, que vienen de otra civilización y están experimentando ser humanos por primera vez. U otros que ya vienen de generaciones, o sea, ya tienen un rato, pero están ellos en un proyecto también. O sea, existen programas y proyectos muy variados, pero al final del asunto es de que la persona como alma, no como persona humana, como alma, hizo un contrato en acceder a ser partícipe de este programa. X, hay muchísimos. Y ahí es donde la persona se dio cuenta y dijo, ah, entonces no era tan malo lo que me estaban haciendo, ¿no? Y ahí empezaron a mejorar su condición. Ya ese trauma que pensaban se fue, porque ya comprendieron desde el corazón, desde tu alma, resuenas. No sé, a lo mejor es un poquito, para mí me quedó incluso corto el poderles explicar, porque si no, nunca han hecho una sesión de hipnosis de lo que hacemos, se queda así Claro, como por encimita nada tardamos más, en pero no. imaginación. Tu ser retumba y es una verdad que la sientes desde el corazón y en todo tu ser. Y ahí sí dices, pues no me lo estoy inventando porque ni el terapeuta te lo está diciendo, tú mismo lo estás diciendo a través de la misma acción de tu voz, porque estamos hablando ya con la fuente, Eso, eso. imagínense. Entonces, Hola, hola. Hola. Sí, Marita, ya te vi, perdóname. No, es Adelante que con tu pregunta. buenas noches, es que estoy muy alejada del computador, entonces me tengo que mover. Hola Martín, hola, ¿qué tanto tal? Buenas tiempo, noches. me encantan todas tus entrevistas, todas las cosas que tú realizas. Lo que sí, ahora tú estás explicando muy bien, pero me cabe la duda de esa esfera que siempre lo narraban en las personas que venían a dar tema aquí en los miércoles, decían que de repente se posaba una esfera, y la esfera sobre la casa. Y incluso con otras personas narraban que traspasaban la muralla y Sí, entraban al dormitorio. sí. Entonces, nunca sabía yo de qué se trataba, o sea, no indagaba, pero ahora tú mencionas que esa esfera que se llama Oz corresponde a un solo ser o será todo un ejército, como quien dice, de... Es como dije al principio, estoy hablando más de un solo caso. Ahí sí existen de diferentes tipos también.
Te puedo mencionar otro ahorita que me dice más o menos lo que me explica que existen un tipo de inteligencia artificial con componente biológico que utilizan también seres extraterrestres como si fuera un tipo dron, donde exploran y manda, por ejemplo, la señal, por así decirlo, todo lo que está explorando esta, esta entidad, porque es biológica y inteligencia artificial, lo manda la señal donde ellos están viendo como en un monitor también, o hay otros que lo ven dentro de su mente. No necesitan un monitor para ver, no, lo tienen dentro, lo pueden observar, lo que el mismo orb está haciendo. Algunos es para simplemente recabar información, observar nada más. Hay otros que también proveen de sanación a personas. ¿Ya me escuchas? Fíjense muy bien. Y es de otra civilización extraterrestre, ¿sí? Entonces, hay de diferentes también. Hay otros orbs que simplemente están, como dije, recabando información geológica del planeta, de todo tipo, desde la flora, fauna, incluso lo que llamamos nosotros la frecuencia Schumann, cómo está interactuando también el campo electromagnético del planeta, de las personas, incluso ese campo, como decimos, nosotros en nuestros pensamientos, de nuestro corazón, emitimos una frecuencia. Ahora, cuando está unida, en ciertos eventos se amplifica. Ellos pueden medirlo, detectarlo, todo eso. Otros están monitoreando, por ejemplo, a alguna persona, qué lo que hace, cómo piensa, cómo siente. O sea, como dije, existen muchos programas que tienen digamos, su objetivo. Por eso dije, vamos a hablar nada más de un solo caso, porque nos tardaríamos horas en hablar, ¿sí? Pero sí, existen diferentes tipos Muchas también, o sea que puede gracias, ser muchas variado. gracias, Martín. Un gusto. Gracias. Muy bien. A ver, yo quiero ampliar un poquito la pregunta de Merita, si es que la entendí bien. Ujú. Es que si yo veo una esfera de luz, ¿eso va a ser un solo ser o Así es. múltiples seres dentro de esa esfera? Depende, como dije, ahorita lo mismo. No sabemos qué civilización es la que sea. Ok, Sí, como dije, hay otros que utilizan, que es una inteligencia artificial con componente biológico, están observando nada más, hay otros que sí están interactuando, otros que sí son seres, otros que no, etcétera. O sea, para que me digan, no hay que generalizarlo. Yo nomás les estoy hablando de un solo caso, claro, claro. ¿sí? Esa fue mi experiencia propia desde Arkansas y, y lo que les narré de esta historia, ¿no? Pero sí existen otras civilizaciones extraterrestres que utilizan lo mismo, estas esferas. E incluso, fíjense muy bien, e incluso personas que ya han trascendido y que visitan a sus familiares, los han visto como también lo mismo, una esferita chiquita así, o más grande ese tamaño, o más grande. Y son ellos, su proyección de conciencia, o su espíritu, como quieren llamarle. ¿Se entendió? Sí, y me quedé así como... Se han manifestado como orbs o incluso como un tipo de gas o una nube que, por ejemplo, lo pueden ver. Hay personas que me han dicho, es que yo he visto como una nube que entra en mi casa. Fíjense, me han llegado a la sesión de hipnosis que quieren saber qué es eso. Dice, pero mi esposo no lo ve, pero yo sí lo veo. Y le digo, mira, voltea. Y dice, mi esposo, yo no veo nada. Y él dice, yo sí lo puedo ver. Pues cuando ya está bajo hipnosis, le preguntamos a la fuente, ¿qué es esta nube que dijo? Lo que pasa es que esta es una persona que vivía ahí, que se murió ahí. Y dijo el nombre y todo, digo, ok. Y la pregunta mía es, ¿por qué se está presentando? Porque el cliente la está viendo. Ah, dice, lo que pasa es que quiere pedirle un favor, quiere mandarle un mensaje a su esposa y a sus hijas. Y ya Wow, le dijo el mensaje y todo esto. ¿Se entiende? claro. Claro, yo lo que más conocía de orbs, eso cuando sacas una fotografía y sale Ajá, la esferita o las ajá, esferitas también, de ese luz. es otro. Sí. Y bueno, ahí nos estamos metiendo en otro tema también ya, Adriana. Te Bueno, digo, si no nos tengamos, podemos indagar más, pero bueno, mantengamos primero esto, que es lo más principal, que quiero que entiendan primero esto, que estos seres, como dije, quieren que la humanidad sepa primero ese primer paso, que no tengan miedo, ¿sí? No vienen a invadirnos, no, al contrario, vienen a ayudarnos, porque el ser humano ha estado estancado, porque no ha evolucionado.
tanto en la religión, incluso en la religión sí existen en lo que vamos en la Biblia, existen narraciones de encuentros con otras civilizaciones. Sin embargo, en las traducciones lo han hecho como que pues el ángel del Señor, la gloria de Dios, cuando es un avistamiento, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 1 y 2 y hasta el 23, 24, está observando un avistamiento y ve a cuatro tipos diferentes seres. ¿Y qué pasa? Lo interpretan, no, pues es que es el que era como cara de león, fíjense, cara de becerro o de cordero, el de que es como humano, y el otro como cara de águila. ¿Y qué dicen las religiones? Todas. Yo investigué que la católica, la protestante, los testigos de Jehová, los cristianos, todos diciendo el mismo argumento. No, pues esa es la interpretación de que Dios, el águila, la sabiduría, el cordero es Jesús, etcétera, etcétera, cuando no es así. Está Ezequiel narrando a cuatro tipos de diferentes seres. Fíjense, que han evolucionado en otros mundos, de diferente forma física nada más. Así es. Y qué personas a través de la historia han tenido sus encuentros con esos tipos de seres también. Imagínense. Entonces, ahí va cambiando la perspectiva, o sea, va amplificando nuestra conciencia, decir, nosotros que siempre pensamos o que nos enseñaron que éramos los únicos en el universo, no, incluso la ciencia ha cambiado radicalmente. En los años 90, me acuerdo que yo leí eh, un, un artículo que decía, fíjense, astrónomos afirmando en los años 90 que era imposible que existiera vida en otra parte del universo porque no reunía las condiciones como el planeta Tierra. Después, 15 años después, no, existen más de 100,000 soles o 100,000 sistemas solares en la propia galaxia, no más en nuestra galaxia. Después ya en otros 15, 20 años más, que estamos ya hablando ya de 2020, estamos hablando ya de billones de galaxias. Galaxias. Y cada galaxia tiene aproximadamente 3,000 millones de soles. Entonces, Imagínate. nos limitamos a simplemente comprar que solamente la vida, que tiene que ser como un tipo de planeta Tierra. Grave error. Hay muchas combinaciones y muchas formas de vida que se pueden desarrollar de diferentes condiciones. Y también la limitación que pensaban de que porque no podemos viajar más rápido de la luz, no se puede llegar al planeta Tierra. Grave error también. Entonces, es todo como decía, un cambio de paradigma, Eso es. ¿no? Y bueno, ¿quieren ver si algunos de ustedes nunca han visto un orb? Yo tengo un par de videos, se los puedo compartir si así gustan. Reina te pregunta que si siempre van a ser circulares o también hay alargados. Muy buena pregunta. Usualmente, como dije, ellos pueden incluso asumir cualquier forma física. Por ejemplo, pueden ser desde un tamaño incluso así pequeñito, así, como decimos, canica o marble, no sé cómo le dicen ustedes, Adriana, como una bolita así de cristal, hasta, hasta de un tamaño de un avión o más grande que un avión, pueden hacer la forma que ellos quieren, incluso manifestarse como una forma humana o como un animal. Ay, eso te iba a preguntar. Calcula que los animales pueden percibir, porque ellos tienen una sensibilidad. Pasa en mi casa, mi perro de repente él se queda mirando para un lado, yo no lo veo lo que él ve, pero yo sé que está viendo algo. Recuerden, nosotros como humanos simplemente, fíjense, eso también para mí fue algo que me impactó. Solamente podemos percibir menos del 5% del espectro de la luz. Menos del 5% del espectro de la luz. O sea, lo demás, más 95%, este ojo humano no lo percibe. Algunos animales sí lo perciben. Las abejas tienen una visión también, ¿cómo se le llama? Tiene un nombre específico esto, que pueden ver más espectro de la luz, exacto. ¿Sí? O sea, podemos ver, por ejemplo, el campo electromagnético que las plantas, los animales, las piedras, cristales, nosotros como seres humanos, pues en el mundo holístico le dicen el aura, ¿no?
Claro. Científicamente es un campo electromagnético que estamos emitiendo, ¿sí? Martín, Entonces, ¿crees que tú tienes un contrato con ellos? bueno, es una pregunta muy directa y nada más les puedo responder que sí, sí, claro, sí, 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 soy parte de algo. Obviamente por eso estoy hablando con estos temas. He hablado por muchos tópicos que se derivan también de este fenómeno extraterrestre increíblemente. Ya aproximadamente, les digo, hablando públicamente desde el 2018, pero sí he tenido muchas experiencias, como ya les platiqué una de estas, y claro, desde niño también tuve mis propios avistamientos de ovnis desde México, imagínense. Entonces sí, es algo que sí soy partícipe de este programa. ¿Tuviste esa experiencia directamente con ellos mientras que trabajabas en la traducción del libro de Dolores? Exacto, sí, fíjense, increíblemente, yo estaba viviendo, bueno, aquí radico en la isla, Long Island, en Nueva York, y estaba viviendo en un departamento del segundo piso donde tenía un balcón, ¿no? Entonces, yo me acuerdo fíjense, cuando yo fui a graduarme en ese hace 10 años, en la graduación me acuerdo que incluso hacen una reunión de facilitadores de la academia, ¿no? Vienen de varias partes del mundo, ¿no? Y incluso hacen una ronda de conferencias que invitan a autores, etcétera, porque tienen una casa editorial de libros, ¿no? Y lo hacen por 3 días, y me acuerdo que nosotros nos quedamos. Entonces, ahí yo conocí a una de las hijas de Dolores Cannon, que se llama Nancy Cannon. Entonces tenían, ya saben, pues su gran, donde físicamente traían todos sus libros, videos, conferencias, ya sabes, toda la mercancía, ¿no? Sí. Entonces yo me acuerdo que me acerqué y empecé a buscar los libros en español, porque toda mi información fue los libros en inglés, porque no sabía que existían en español, ¿no? Pues empecé y vi que tenían de otros idiomas, de alemán, japonés, francés, ya saben, ¿no? Y llego a lo de español y nada más habían 4 libros de 20, desde aquel tiempo eran 19 nada más, 4 de 19. Y ahí estaba ella, ¿no? Y dije, es la hija, ¿no? Y fui y empecé a hablar con él. Le digo, oye, le digo, ¿no tienes más de español? Me dice, no, nada más tenemos esos 4, me dice. Y le digo, pues, la verdad que se están perdiendo, le digo, porque en Latinoamérica, pues ya mucha gente sabe de Brian Weiss, de Michael Newton, le digo, y están buscando, tienen hambre de saber de esas experiencias, ¿no? De todo lo que tiene que ver con vidas pasadas y gran tópicos, ¿no? Y me dice, sí, dice, dice, tenemos algo planeado, dice, pero estamos apenas, pues en planeación, pues tardaron como 3 años en planearlo y ya fue que me hablaron, ¿no? Y les dije, pues con todo gusto. Entonces ahí fue donde yo contribuí con 2 de las traducciones. Y bueno, ya para hacer el cuento largo, estamos traduciendo una parte, fíjense, una parte de este libro que se llama, como les dije, los guardianes del jardín, The Keepers of the Garden, que fue su primer libro acerca del tópico ovni extraterrestre. Este libro ella lo hace, bueno, lo recopila en los años 80, cuando todavía muchas personas todavía seguían preguntando o dudando si existían o no existían. Ella ya incluso había hablado con ellos y lo pone en el libro. Entonces, hay una parte en el libro, fíjate bien, Adriana, que esto fue fascinante, y me acuerdo que mi esposa me estaba ayudando. Yo estaba traduciéndole verbalmente y ella, ya sabes, en la computadora, ¿no? Porque era muy, muy ágil en la computadora. Entonces, hay una parte del libro que dice estos seres que trabajan o son un concilio, ¿sí? Que trabajan para la fuente. Fíjense muy bien, trabajan para la fuente. Entonces, ellos son los que entran a la sesión con otras, incluso con otras personas. Es lo que hablamos de la fuente, ¿no? Entonces, estos seres explican que ellos se dedican a sembrar vida en cada planeta que reúne las condiciones óptimas, no necesariamente que sea igual como la Tierra. Fíjense muy bien, siembran vida en forma genética, ¿sí? Y cuando habla de eso, dice, hay muchas combinaciones de forma genética. ¿A qué me refiero esto? Por ejemplo, cuando han ido al zoológico o al acuario, ¿cuántos tipos de especies han visto ahí? Desde vida marítima a vida de mamíferos, de ovíparos, etcétera, etcétera. Existe una gran variedad. Entonces le explican en mucho detalle por qué lo hacen y para qué lo hacen, ¿no?
Pero llega un momento en el libro que les dicen, bueno, dice, nosotros te hemos estado observando por mucho tiempo y vemos que tú no intentas de interpretar ni tampoco adherir. Y eso nos agrada, dice, porque queremos que tú escribas esto para que le llegue a cualquier persona común, como la que camina en la calle, dice, porque nos interesa que sepan que su mundo es mucho más de lo que ustedes creen. Y no estamos aquí para invadirlos ni atacarlos, todo lo contrario. Siempre hemos estado observándolos y tratando de ayudarlos indirectamente. Wow. Y el trabajo que haces es muy importante, dice, y queremos que lo escribas, porque eres importante también para nosotros, por tu honestidad. Por eso te estamos compartiendo esta información. Entonces, en ese momento que estamos traduciendo, me quedé así, ¿no? Porque ya llevábamos varias páginas. Dije, ¿sabes qué? Vamos a tomarnos un break. Me dice, está bien. Y me acuerdo que nos salimos, ya era de noche, en verano, otra vez. Ya sabes, el verano se pone muy agradable. Y recuerdo que nos sentamos en el balcón. Y el balcón de una manera daba, yo creo que vivíamos como a unas 3 millas de la playa. Sabíamos en la dirección por así decirlo, hacia enfrente de mí estaba la dirección de la playa, ¿no? Entonces ya eran eso de las 9:30, casi las 10 de la noche. Ya estaba oscuro. Y me acuerdo que nos sentamos, yo me senté de su lado, mi esposa se sentó del otro lado, como quedando así de su cara veía de este lado así, para esa dirección. Entonces yo siempre me sentaba como ese lugar y veía, ya saben, pues el vecindario, los pinos, los árboles, habían árboles muy grandes, pero siempre de dirección de la playa. En eso no pasó ni 5 minutos y en eso veo que vienen dos tipos de orbs. Aquí ya tenemos un espectador muy, muy joven, una nueva generación ahí. Y ya sabe a lo que vino, estoy Mira segura. lo que viene aquí. Le damos la bienvenida. Absolutamente. No, tan lindo. Un saludito. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Qué haces ahí adentro? Sí, ¿qué haces papá allá adentro? Es mi hijo. Ay, Y tan lindo. bueno, entonces, en eso veo que vienen dos objetos, pero muy rápido. Nosotros vivimos también cerca, ahora sí que a la parte posterior donde yo estaba sentado, hay un aeropuerto civil que se llama, yo no creo cómo se llama, pero bueno, es un aeropuerto civil que no es muy transitado, pero cuando veíamos que eran avionetas, pues se escucha el ruido volando allá abajo porque estaba a otras 5 millas hacia atrás y a veces se presentaban, a veces no, y se escucha muy claramente con una avioneta, ¿no? El sonido del motor y todo esto, ¿no? Entonces me di cuenta que venían muy rápido, o sea, esas dos esferas de luz paralelamente. Y dije, y le dije luego a mi esposa, mira, voltea allá, le dije. Y me acuerdo que yo saqué el celular y yo, según estaba grabando, pero lo hice tan rápido que el teléfono no lo pudo detectar cuando le presioné el grabar. Entonces yo estaba observándolos así, ya saben, ¿no? Incluso estaba viendo los segundos, eran 14 segundos. Y ya me di Wow. cuenta, dije, en eso ya estaban encima de nosotros. Uno se posó, se paró encima de nosotros. Me parece que entre unos 50 70 pies, porque lo vimos muy clarito. Era más o menos ya de ese tamaño, pero a la distancia, así de este tamaño lo estábamos viendo. Increíblemente se veía una cruz en medio. El orb alrededor era otra vez ámbar amarillo, pero en la cruz era verde. Wow. Era una cruz así. Y de repente se colapsó, esto así como que se adentro y desapareció. Enfrente de nosotros, ojos posándose arriba de nosotros. Ese fue uno. El otro, vimos que pasó una nube, esas nubes que bajas, se metió en la nube y desapareció, o sea, como que se dividieron. Pero ese sí se posó arriba de nosotros y lo vimos clarito. Y lo vio mi esposa. Claro, son dos. Exacto. Obviamente yo pregunté una sesión con una persona que no sabe de esto y le pregunté la fuente que había sido eso y dijo, pues fue una confirmación que ellos los están observando, nos dijo, y que también estaban satisfechos con el trabajo que habíamos hecho con la traducción del libro. O sea, estaban al pendiente, nos estaban observando, Adriana. Qué increíble cómo están conectados con nosotros, con nuestra vibración, ¿no? Sí, sí, exacto. Es como te digo, es que todos estamos conectados con la fuente, Wow. todos.
Aunque esta mente de humano no lo creas, nunca lo has experimentado, estamos conectados. Y estos seres que son muy evolucionados hacen la conexión, saben, sin interferir en nuestro libre albedrío, obviamente. Claro. Luz Helena nos escribió diciendo, yo pensaría que todos que estamos escuchando estos temas tenemos un contrato para subir la frecuencia y estar en amor para poder conectarnos con estos seres galácticos. Puede ser, pero hay muchos motivos también. Pero sí, está muy bonito su comentario. Es muy Sí. cierto. Y nosotros Bueno, también pertenecemos a este universo. claro. Simplemente tenemos que amplificar nuestra conciencia, nuestro conocimiento y nuestra vibración, como dijo, para poder entenderlo y no juzgarlo con nuestra limitación o nuestro bagaje cultural que es muy limitado. Es que, bueno, hay mucho camino o hay un camino por recorrer. Y estamos yendo hacia allá, ya cada vez vamos despertando poco a poco Así y es. la frecuencia va vibrando en un modo diferente, ¿no? Exacto, así es. Ahora, ¿quieren ¿quieres leer algún comentario mientras yo les preparo el video para compartírselos, Adela? Perfecto. ¿Te gustaría? Sí. Hola, Merita, ¿tienes otra pregunta? Mariana. No, Ay, Katia, sí, adelante. no, Hola, que buenas vea, tardes. Buenas tardes. Bueno, me gustaría comentar mi experiencia que tuve Sí. hace años atrás con los herbs y fue así como bien, yo diría que no era ni miedo, sino era sorpresa, curiosidad. Y yo recuerdo que mi abuelita me dice, tú estás loca, ¿cómo los vas a seguir? Porque se hacían, como decía Martín, chiquitos y grandes, pero estos sí eran así súper luminosos y eran blancos, si se podría decir, luminosos y jugaban entre sí, eran varios. Pero era súper curioso porque llegaban siempre a la casa de mis abuelos. Eran muchos y mucha gente los tuvo la oportunidad de verlos, pero nosotros sí despertábamos y podíamos verlos cómo estaban y creíamos que eran las lámparas de la luz y en realidad cuando nos dábamos cuenta de mi abuelita, no, pero ahí no había lámpara y era así todo súper luminoso, pero sí se hacían chiquitos y se hacían grandes, jugaban entre sí. Entonces yo recuerdo que decían, oh, deben ser almas, almas perdidas. Estamos hablando de hace años, en los noventas. Y quería comentar mi experiencia, que en realidad nunca sentí miedo, simplemente era más como curiosidad, ¿qué es? ¿Qué es? Muy Mm, bien, muchas gracias. ¿Y dónde fue esto, Katia? ¿En qué país fue? En Costa Rica, En Costa Rica, en los noventas, ¿verdad? sí, en los noventas, Ya se dan finales de cuenta, los noventas. se dan cuenta, o sea, no solamente es de aquí últimamente, no, se han presentado en muchos países, en Brasil, en toda Sudamérica, en todos los continentes se han presentado. Entonces, sí existe ese contacto y claro, ¿y qué te hizo pensar también, Katia, en todo esto? No, yo era así como, wow. No, no sentía miedo, no sentía miedo, como te digo, era más como curiosidad que era, pero sí, tal como mi abuelita, ella decía, no, ¿cómo te vas a ir a seguirlo? Porque yo sí yo sí quería seguirlos, yo sí quería seguirlos, o sea, pero era interesante cómo jugaban entre, en el aire, eran un poquito, no era como una distancia que te digo, unos cuantos metros, estamos hablando tal vez unos 25 metros, más o Claro, menos era lo más cercano que teníamos, digamos, cuando estábamos en grupo, que los podíamos ver, que podíamos claro, decir ya a partir de las 7 de la noche, 8 de la noche, era cuando aparecían, era como que ya nosotros estábamos esperándolos. Y había un entrejuego entre ellos fabuloso, o sea, muy bonito, muy hermoso. Pero mis abuelitos, o sea, la gente mayor de esa época decía, no, es que son almas que están en pena, hay que, hay que mandar a pagar misas porque ahí están, ok. Yo en realidad no me comía ese cuento, pero era claro, curioso, yo sentía simplemente esa curiosidad, ¿qué es? O sea, tiene que ser algo más. claro, sí, excelente. Muy bien. Sí, recuerdo también, por ejemplo, yo me puedo decir de la parte de México, otros estados, en la parte rurales de México,
han tenido avistamientos también de siglos y los han confundido diciendo que son brujas o bolas de fuego, pero también hay los que dicen, es que son las brujas que están volando o algo así. Pues no, nada que ver, pero esa es la interpretación o la ignorancia de las personas, pero bueno, es parte del folclore que se ha vuelto un folclore también. Claro. Yo creo que era parte de la información que había, o sea, yo creo que también hasta en ese momento no había aparecido nada similar. Ujú. Entonces, era simplemente una forma de explicar, de comunicarlo, de decir, ok, puede Sí, ser esto, pero en claro, realidad, claro. pues nadie había escuchado absolutamente nada en relación, y en mi caso, yo hasta que ingresé a la universidad me di cuenta que había un grupo para um, que hacían sesiones de meditación para extraterrestres y todo eso, y yo decía, wow, qué chiva, qué hermoso, yo quiero. Sí, sí, Pero fue sí. ahí, como dicen, donde empezó mi camino, por decirlo así, ya tener un poquito más de conocimiento acerca de yo, wow. Yo decía, no, claro que sí, yo creo en eso. Yo no era ajena, o sea, no me sentía, oh, no, eso es de loquitos, no, no, para nada. Claro que sí, Ujú. siempre fue como muy abierta a esa parte, a que definitivamente no estábamos solos. Exacto, muy bien, Wow, buenísimo. muchas gracias y hermoso escucharte. Muchas gracias, Katia. Gracias. Pues si quieren ver el video, Adriana, Ya estamos. aunque déjalo, lo comparto. Vamos a ponérselos aquí. Aquí va. A ver. Ah, mm. Este es el avistamiento que tuvimos reciente, ¿no? Sí, eso es aquí en la isla, en el 2021. Aquí estoy cerca donde desde te estaba comentando que yo vivía antes. Es en, Ok. en un town que se llama Mastic, que está como 1 hora, 45 minutos de la ciudad. En Long Island, la parte casi sur. A ver, aquí vamos a ver. Ahí está. Ahí lo pueden ver entero ya el video, ¿verdad? Sí. Ok, le voy a poner play. Esta plotilla, estoy grabando aquí en William Floyd, sonamiento. Pueden ver cómo van las luces avanzando. Buen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, ¿se dieron cuenta? ¿Lo pudieron ver todas esas esferas rojitas? Claro. ¿Ven? Ahí se ven rojitas, pero a simple vista eran más ámbar. Hay un puntito verde, pero ese es el efecto de la cámara. Es como uno que se mueve mucho muy rápido. No, eso no es. Es nomás el reflejo, pero los de los otros eran una docena realmente de ellos. Entonces, ¿se dan cuenta? El supermercado está ahí y van avanzando con un patrón, todas igual. Incluso ella me acuerdo que me llamó por teléfono, me dijo, salte, asómate a ver si tú también las puedas ver. Y sí, las alcancé a grabar yo desde la distancia con mi celular, pero ese se ve mucho más claro. Wow. ¿Qué tal? Es que no queda duda que existe, que sí hay otras vidas que tienen diferentes formas y que están alrededor nuestro. Ahora tú mencionaste al comienzo en que algunos de ellos sí quedaron de esta última visita que nos hicieron por acá, por estos lados de New York, New Jersey. Sí han quedado. Pregunto esto porque en el área donde yo vivo es más bien como más rural y el Ujú, cielo es más nítido. Y yo observo que hay una estrella que está ahí, que ujú, antes no estaba, que ujú. eso al oscurecer está súper grande y brillante y está siempre en el mismo área. Pero No, ya para las 10 de la noche ya está no existe más. Bueno, ahí también vamos a indagar en otro tópico, porque también pueden ser, existen como ese tipo de satélites monitores o naves también
que se pueden camuflajear como estrellas. También he Qué- tenido esa información, también Dolores tuvo esa información. Incluso por ahí tengo otro video también que mi esposa graba una forma muy rara, esa sí que es una amplificación, y la veía que daba como que emitía diferentes colores. Cuando hace la amplificación se observa como si fuera una piedra, una piedra dando vueltas y emanando diferentes colores. ¿Qué es eso? Y lo han grabado en diferentes partes del mundo también, Wow. ¿sí? Entonces, es que no solamente nos están visitando, nos están observando. Hay muchas civilizaciones que están siendo partícipes de este proyecto, muchas. Y no quiero decir un número porque son bastantes. Muchas, sí. También tienen diferente tipo de tecnología, acorde a su evolución, acorde a su interpretación también. Claro, Pero claro. sí, son muchas civilizaciones. Qué interesante. Ahora, la gran pregunta es, nosotros como seres de esta tierra, terrícolas, ¿qué podemos hacer para unirnos en esa vibración como ellos lo lograron? ¿Qué podemos hacer para subir esta vibración, para ser uno a como ellos lo son? Empezando primeramente a dejar de ver las diferencias de los demás y más bien ver qué es lo que nos une. Mm. Dejar de juzgar también a los demás, porque si nos estamos juzgando a los demás, estamos juzgándonos a nosotros mismos. Dejemos de dejar de juzgarnos. Ahora, esos son posiblemente los primeros pasos que podemos hacer, pero ya han venido maestros, nos han dicho, nos han mostrado el camino, como Jesús. Exacto. Incluso una de mis sesiones que tengo con 4 seres de este concilio, ellos hablan que son del concilio de los 24 del universo, nos hablan que ellos, dice, el Maestro Jesús ya les ha dicho, escúchenlo a Él, sigan lo que Él les ha dicho, los mensajes que las parábolas, los mensajes, no tanto su vida, lo que vino a enseñarnos, porque se ha hecho una religión de su vida, más no de sus enseñanzas. Es una gran diferencia. Y cuando escuchas los ejemplos, las parábolas, los mensajes, nos está diciendo cómo podemos vivir una vida plena, feliz, libre de juicios, libres de enfermedades. Entonces, ahí hay un cambio de paradigma entonces también, porque este mundo está construido a base del ego. El ego divide siempre, como dice el lema, divide y vencerás. El ego es así, quiere ver siempre diferencias, quiere ver estatus sociales, quiere ver fronteras, lenguajes, siempre ve las diferencias. Entonces, aprendamos a ver lo que nos une. Dejemos de juzgar a los demás, porque este mundo que vivimos es la proyección interna que estamos pasando dentro, o sea, nuestras creencias las estamos plasmando o llevándolas a la realidad en este mundo todavía que tenemos un sistema económico, un sistema monetario, un sistema político, y nos quejamos mucho qué tipo de gobiernos tenemos, pero es una proyección interna. Entonces necesitamos un cambio, y el cambio viene de adentro, no de afuera. Nosotros tenemos que hacer ese cambio, cada uno de nosotros en nuestras vidas. ¿Cuál sería el beneficio si logramos vivir en una unidad? El beneficio es que realmente dejaría de ver, primeramente, eh, disparidad, fíjense, disparidad emocional, económica, política y social. Es como un efecto dominó, pero es un cambio totalmente, un cambio de creencias. De todo lo que uno pensábamos que el mundo y cómo lo interpretamos empieza a cambiar. Y ahí es donde cada persona que empieza a sanar emocional, mental y físicamente, que es el reflejo, empieza a ver el mundo de diferente manera, sube esa frecuencia y deja de ver los conflictos que a lo mejor tanto los medios de comunicación nos quieren estar bombardeando siempre para manipular, y te das cuenta que no, porque tú eres quien tiene las riendas de cómo vas a vivir tu vida, no como ellos o los medios o, o X, como quieren que tú lo percibas. No, tú
empiezas a crear la realidad. Por eso hablamos, por eso también el tema ese de la nueva tierra, ¿sí? Y es totalmente un mundo donde no existen ese tipo de conflictos. Empieza contigo mismo. Si todavía sigues teniendo conflictos con familiares, con el trabajo que a lo mejor no deseas tener o que no te sientes bien, entonces estás desconectado tú. Hay que buscar esa conexión y viene desde aquí adentro, desde esta mente y todo lo que ha aprendido, absorbido, que considera que es verdad y no lo es. Entonces ahí empezamos a autocuestionarnos y empezar a tener esa conexión. Y hay muchas maneras, hay muchas terapias, cursos, libros que te van a ayudar poco a poco. Es un proceso. No es como un botón que a la noche a la mañana, ¿no? O hago un ritual y todo eso. No, pues ya subí. No, realmente el proceso es cuando vives el interno y donde realmente sanamos todas esas heridas, esos traumas, esas inconformidades que hemos tenido desde la niñez o cualquier etapa de la vida. Y empezamos a aprender que la vida no es como pensábamos que era. A eso también se le puede llamar como la conciencia de unidad. Cuando dejamos de juzgarlo, dejamos de juzgar las experiencias buenas o malas. Es que esto es bueno, es que esto es malo. Al momento que juzgamos eso, siempre vamos a sufrir. Entonces hay que aprender una nueva forma, manera de ver el mundo y, y cómo yo estoy contribuyendo a este mundo. ¿Lo estoy mejorando? ¿O estoy repitiendo patrones, sí, de generación en generación? Entonces, yo siempre cuestionaba eso. Vivimos en un sistema económico, político, social de más de 30 o 40 siglos con el mismo sistema y no ha cambiado. También, Sigue lo mismo. es verdad. Entonces, aquí es donde el cambio debe ser, yo cambio. Nos Y ahí, damos y cuenta ahí se comienza. que no hemos evolucionado usándolo. Exacto. Exacto. Y ellos es el parámetro. ¿Cómo es posible que muchos de nosotros no sabíamos que existen otras civilizaciones? Entonces, es un grave atraso. ¿Por qué? Porque estamos evolucionando tecnológicamente, pero espiritualmente estamos estancados y no debe ser así. Estamos yendo a una autodestrucción. Es lo que mucho también de los mensajes de contactados y seres que han dejado. El ser humano a través de sus bombas atómicas y sus armas destructivas están exponiendo a que el planeta colapse. Una guerra nuclear, una fuga de una arma bioquímica. Ya vimos lo que pasó. Imagínense. Entonces, hay una desconexión tremenda en el ser humano y que ese planeta es una conciencia también. ¿Se entiende? Hay que Entonces, desaprender todo lo que hemos aprendido durante todo esto y tenemos la oportunidad, ahora que vamos haciéndonos consciente poco a poco, es exacto. la oportunidad de hacer el gran salto, el cambio. Sí, que necesitamos de nosotros y las generaciones que vienen. La fuente, ok, hold on. ¿Hay algún mensaje que has considerado que se repite hacia la humanidad por medio de la fuente cuando preguntas si hay algo más que quieran compartir? Algo que te suene que te están diciendo constantemente, algo que nos ayude a nosotros a poder crecer un poquito más. Sí, sí, sí ha habido sugerencias, consejos. En general, sí. Número uno, aprendan a meditar. El meditar nos va a llevar a esa poco a poco a esa paz interior. Número dos, sanen sus heridas como estábamos hablando. Cambien de forma de pensar. Perdonen, cierren sus ciclos. ¿Sí? En más, Jesús nos vino a hablar de esto, el perdón. El perdón desde el corazón, no desde la mente. Decir, sí, lo perdono, la perdono, pero no se me olvida lo que me hizo. Eso no es perdonar. Hay un personaje maravilloso que se llama Eva Moses, que ya trascendió y ya fue una víctima
del holocausto judío y que sobrevivió a experimentos del doctor Mengele. No sé si han escuchado esa historia de ella. Es una historia increíble de una persona ya de sus 60, 70, ya siendo bisabuela y decía, tengo que vivir ya, dice, no puedo seguir con eso, con ese trauma, con pesadillas. Tengo que perdonar. Llegó el momento que dijo, tengo que perdonarlo porque si no me está carcomiendo. No puedo disfrutar a mi familia. Y llegó a perdonar, no solamente al doctor, siendo ella judía, no solamente al doctor, perdonando a todos los nazis. Y ahí se dio cuenta que empezó a vivir. Es una gran controversia, pero es un ejemplo maravilloso de perdón que trascendió de su vida y de otros. Ella es un ejemplo. Entonces, ahí empezamos y perdonamos a nosotros mismos y otras recomendaciones también. Pero ahí es donde empieza ese cambio, ¿sí? Aceptarnos como somos. Entonces, como dije, es un proceso, ¿no? Que a lo mejor ese proceso interno no es fácil, Adriana. Les digo, aquellos que realmente lo hacen, se vuelve a sufrir, pero ¿qué crees? Es como siempre les digo, es como si fuera un vómito emocional, porque siempre el ser humano quiere evitar el dolor y el sufrimiento. Y está bien, porque estás sobreviviendo, pero no estás prosperando. Pero cuando entras en un proceso realmente de sanación interna, ¿sí? Causa una vez, o sea, volver, como que dice, a recordar lo que te dolió, pero aquí viene la gran diferencia. Es como si fuera un vómito, es como alguien comió algo que le cayó mal o tomó más alcohol de lo debido y ¿qué hace el cuerpo? Reacciona, lo vomita y dices, ah, ya me siento mejor. Exactamente, es muy parecido cuando la persona tiene muchos conflictos emocionales en toda su vida o estos ciclos que no ha cerrado todavía. Entonces, Exacto, aquí está exacto. nuestra pequeña, nuestra audiencia tan pequeña. Nos derretimos. Tan serio que está. No comprende cómo que mi papá está allá adentro. Ajá. Pero bueno, entonces, sí, eso sería como que fíjate, Adriana, un tema más para abordar. Yo creo que nos abordaríamos también otra hora explicando todo esto. Sí, Pero esto es lo más esencial que les puedo decir. ¿Hay más recomendaciones? Sí, hay más puntos muy buenos que nos han compartido cómo podemos cambiar este mundo y entrar a esa nueva dimensión, por así decirlo, de esa nueva tierra que no existen esos conflictos. Fíjate muy bien. Entonces, bueno, sí nos han compartido. Eso es lo que les puedo compartir hasta ahora, lo hasta principal. ahora nos volveremos a ver entonces. Si gustan. Claro que sí, siempre quedamos llenitas de cosas nuevas y con muchas ganas de seguir adelante, de seguir este llamado, de seguir al servicio, porque así como tú te prestas al servicio con tanto amor que lo haces, es muy importante que la gente sepa que todo lo que se reúne por medio de este pequeño programa es solamente amor, se entrega amor, porque no estamos haciendo nada de dinero, no, esto es simplemente el dar Pasión. y pasión, exacto. Y sobre todo, yo diría que es una responsabilidad que uno está Mm, sintiendo que tiene que entregar. Entonces, cuando lo hacemos desde la responsabilidad, eh, uno queda feliz, así feliz. creo. Martín, ¿algo más que quede en el tintero que quieras compartir con nosotros? Llevamos hora y media, lo hemos hecho lo más resumido posible. Dije, nada más les expliqué nada más de uno. Exacto, Mencionamos imagínate. poquito de otros, pero hay más. Pero bueno, eso es lo principal que quería compartirles. Y simplemente también voy a hacer, a veces me escucho, a veces como que repito lo mismo, pero esencialmente es esto. Busquen su felicidad, su propósito en la vida. El ser humano es más de lo que pensamos, somos más que este cuerpo, somos un alma, una chispa divina, una extensión de la creación, de la fuente, y que estamos conectados en un universo maravilloso. Y el propósito de cada persona hay que vivirla, descúbranlo. Si no están contentos con su realidad, cámbienla, pero no esperen que cambie el exterior, uno es el que cambia y cambia el entorno. Entonces, atrévanse, no nada más
de estar viendo una pantalla. Ellos también son las recomendaciones. No nomás ven las pantallas, hagan comunidad, júntanse, apóyense, ámense, Claro, salgan a la naturaleza, no están nada más viendo las pantallas. importante. Gracias. Gracias, 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 Martín. Eh, Me encanta, siento mucha emoción en este momento de ver con la pasión que te estás entregando. Te has visto en muchos otros programas y verdaderamente o estás recibiendo tu recompensa. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Y nos vamos a volver a ver. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en este miércoles. Por favor, sigan compartiendo estos videos. Recuerden darle un me gusta, un like, poner un comentario para así poder difundir esto que es tan importante. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos el próximo miércoles con la ayuda de Dios. Recuerden que Dios es amor y nosotros parte de ese amor. Gracias, Martín. Gracias a todos.